10 minutos. Bueno, a pocos días de las elecciones, de las PASO, de las primarias, hay encuestas y también algunas elecciones provinciales que se adelantan a las próximas PASO, que encienden las alarmas respecto de algunas cuestiones, fundamentalmente en esto que aparece con la idea del desencanto de la política, cierto rechazo, la posibilidad de que se exprese eso en las urnas, ¿no? Tomando las elecciones que pasaron, eso se expresa de alguna forma en la baja o en la caída de la participación electoral, también algo de voto blanco, algo de voto nulo, que se puede definir, o lo podríamos definir más en general como una posibilidad de que sea una expresión del voto bronca. Ante esto aparecen algunas medidas y la intención de separar, ¿no?, la imagen de los principales figuras del contenido de lo que expresan sus candidaturas. O sea, hay un intento, en algunos casos, de mostrar a los candidatos, a los principales candidatos, más cerca de la gente, ¿no? La operación, le podríamos llamar algo así como la operación TikTok. Es decir, buscar hablarle a públicos que aparecen un tanto escurridizos para un sector de la política, y metiendo distintos recursos, ¿no? Hablando, bueno, se la vio mucho a Vidal, por ejemplo, haciendo TikToks en su barrio, hablando con algún vecino, intentando charlar con el comerciante del barrio, comiéndose un pancho, haciéndose, digamos, algo así como que es parte de la gente, ¿no? De la gente normal. Ayer se difundió una entrevista de Victoria Tolosa Paz en la que, bueno, se difundió y tuvo más repercusión una de las frases que utilizó, donde habló de cierta inclinación del peronismo por el garche, dijo Tolosa Paz, y por la diversión. Pero además hubo otro segmento de la entrevista de Tolosa Paz donde se la escuchó hablar de que Argentina era cáncer ascendente en Libra, dijo Tolosa Paz, bien, apelando a la astrología. O sea, Argentina, cáncer ascendente en Libra, entonces eso daría algunas condiciones y, según Tolosa Paz, hasta podría explicar el desarrollo político y económico del país en algún sentido. ¿Cómo definirlo conceptualmente a este tipo de campaña, donde aparece el TikTok, donde aparece el intento de acercamiento por esa vía con el votante o con estas frases de Tolosa Paz? Si fuera el 2019, si estuviéramos en plena campaña contra el macrismo, incluso un sector del propio Frente de Todos y del kirchnerismo hubiera definido que es duranbardismo clásico. O sea, esa receta del marketing político, de intentar poner la forma por delante del contenido, pero bueno, ya pasó el momento del macrismo, ahora el Frente de Todos está en el oficialismo, no sirve mucho, no juega mucho en esta campaña recordar, ¿no?, esos momentos donde Durán Barba imponía mucho la forma en la cual se desarrollaban las campañas. Quizás son trucos que pueden caer bien en la tropa propia, pero es difícil que resuelvan el problema que quizás busquen resolver, que es generar ese acercamiento, ¿no?, entre los candidatos y los votantes. Incluso más, puede ser que en el marco de una situación complicada, donde hay elementos de crisis económica muy profunda y demás, puede ser algo que, en vez de ayudar a unir esas dos cosas, genere todavía más rechazo, porque la situación es difícil, porque se vio, por ejemplo, con la reunión del presidente en Olivos, que mientras exigían a toda la población que se cuide, incluso incorporando medidas que tenían que ver con la posibilidad o la imposibilidad de trabajar en ese momento, bueno, eso puede generar más rechazo, más contradicción entre esos dos elementos que se están viendo. Pero viendo esto, lo de las formas de la campaña, las formas estas que intentan aparecer como formas nuevas de la campaña, ahí hay otro punto de contacto entre las dos principales coaliciones. Y me da la impresión de que la grieta en ese punto es una grieta que aparece cada vez como una grieta más de superficie. No solo ya en los contenidos de la campaña que se discute, sino incluso en las formas. Por eso aparecen campañas y una forma de dirigirse al público que tienen puntos de contacto entre las dos principales coaliciones. Entonces, esta suerte de barniz duranbarbista, como le decía recién. Del otro lado, o sea, pensando en lo que hay más de fondo entre las dos propuestas principales, la del oficialismo y la de la oposición, ya vimos que hay puntos de contacto, ¿no? Por ejemplo, el tema de la deuda, el tema de a qué modelo de país
ir el tema de que se empieza a discutir la necesidad de algún tipo de reforma laboral. Algunos lo plantean de manera más abierta, otros de manera más solapada, pero hay algunos elementos de la agenda de campaña que es común a las dos coaliciones y eso también se expresa en estas formas de campaña que, bueno, como decía recién, es probable que sea muy limitado para resolver el problema que tiene en este momento, que se está discutiendo en este momento, que es que la política parece cada vez más separada de un sector y que algo de eso, al menos aparece como duda, como pregunta, es cómo se va a expresar en la campaña. Se viene escribiendo mucho de esto, incluso se especula si hay candidatos que intentan ubicarse por afuera de la casta política tradicional, como Milei, por ejemplo, que pueda capitalizar ese voto, y lo que no se discute mucho es cuáles son los fundamentos más profundos de este hastío, de este desencanto, de este posible desencanto con la política de un sector de la población, y ahí sí hay que mencionar que efectivamente hay cuestiones muy concretas que pueden ser el motor de ese problema, que es las condiciones en las cuales se está viviendo, ¿no? La percepción de que en vez de estar mejor la situación de las mayorías trabajadoras y todo es una situación bastante delicada, que la economía no tracciona, que hay múltiples problemas para desarrollarse también en la vida a través del trabajo. Bueno, lo que hemos charlado en otros momentos, la imposibilidad de acceder para un sector a una educación que les permita, no sé, educación universitaria, que les permita, por ejemplo, desarrollar también otro proyecto de vida. Bueno, todo eso que aparece como disparadores quizás de este hastío que está de fondo y que realmente se lo trata de manera bastante superficial, al menos no se busca indagar mucho cuál es el fundamento último de que esto empiece a jugar y empiece a discutirse en una campaña electoral que además es una campaña electoral con muchas particularidades porque al estar en pandemia hay una serie de elementos que no se pueden ponderar bien de cómo se van a expresar en las urnas. El Olivos Gate, la reunión del presidente Alberto Fernández con los amigos de Fabiola Yáñez también ahí en la casa de Olivos, fue sin duda el punto culmine de este elemento, de un elemento que generó bastante rechazo y se sigue expresando aún después de haber pasado varias semanas, ¿no?, de ese elemento. Ahora bien, lo que queremos decir acá es, ojo, que no es todo lo mismo. Ojo que no es todo ese mundo de la política de aquellos que gobiernan para los ricos lo que aparece en la próxima campaña, y acá queremos incorporar algunos ejemplos. Por ejemplo, la semana pasada asumió en Neuquén Julieta Katkoff en el Consejo Deliberante de Neuquén, es trabajadora del Hospital Castro Rendón, laburó, estuvo en la primera línea de la pelea del personal de la salud ahí en Neuquén, junto a los elefantes neuquinos, y Julieta ahora al asumir va a cobrar como una docente, va a cobrar como una trabajadora, ¿no? Y en ese punto, ¿cómo lo vienen haciendo varios referentes del Frente de Izquierda? Bueno, en Neuquén también está el ejemplo de Raúl Godoy, obrero ceramista, dirigente de la fábrica durante mucho tiempo, fue diputado provincial y después volvió a trabajar en la fábrica, o Andrés Blanco también, que es secretario adjunto del Sindicato Ceramista de Neuquén, es diputado provincial y también cobra como un docente. Es decir, una de las propuestas, uno de los propuestas programáticas del Frente de Izquierda que apunta a atacar uno de los elementos que le da fundamento y que le da sustento también a esto que aparece como la casta política. Claro, implica una separación que un político cobre 300.000 pesos de dieta, más lo que tienen en viáticos, más lo que se llevan de lo que va para las bancas de sus propias fuerzas políticas. Bueno, el elemento y la propuesta del Frente de Izquierda de cobrar como un docente, de cobrar como un trabajador, apunta justamente a cuestionar directamente eso y a evitar que esa presión material que significa semejante cantidad de plata puesta en función de hacer política se termine, digamos, expresando de esa forma en cómo gobiernan, ¿no? Y cómo gobiernan y cómo actúan como una casta separada, digamos, del conjunto de la clase trabajadora, de los sectores populares. El otro elemento también tiene que ver con cuál es el proyecto que está por detrás y qué banderas se defienden. Por eso me parece que en la pelea que quedan de estos días de acá a las elecciones, el Frente de Izquierda, además de poder decir
que todos sus candidatos, todos sus referentes, los legisladores, los concejales y demás, cobran como un trabajador, cobran como una maestra, también que son candidatos que son parte fundamental de la pelea de la propia clase trabajadora, es decir, que viven su realidad, que viven el día a día de lo que vive la clase trabajadora y que también es parte de cada una de las peleas que la clase trabajadora da. Por ejemplo, Claudio Dele Carbonara, un trabajador del subte de la Ciudad de Buenos Aires, que es también diputado provincial en la provincia de Buenos Aires, bueno, se lo ha visto en infinidad de peleas en este último tiempo, acompañando al conjunto de los trabajadores que han salido a luchar en la provincia de Buenos Aires. Quedan 10 días entonces de una pelea muy importante por todo esto que les decía antes, porque hay una sensación de que estamos en una campaña distinta a otras, de que no se puede medir bien qué es lo que va a pasar con un sector que puede estar desencantado con la política, que puede haber un cierto hastío por cómo se vienen manejando los políticos tradicionales, y ese sentimiento, esa sensación, también hay que pelearla, planteando que hay una alternativa distinta, ¿no? Que ese rechazo que capaz que está generando la casta política y todo, no se transforme y no fortalezca alternativas que, si bien aparecen o buscan aparecer como algo distinto, terminan defendiendo las mismas propuestas, como vimos en el caso, bueno, de los libertarios, que aparecen intentando aparecer como rebeldes, pero en el fondo defienden centralmente los mismos intereses. Porque tenemos que transformar la decepción en lucha y la bronca en lucha, y que otra salida es posible, es que tenemos que también pelear porque la izquierda esté en estas próximas elecciones, en estas próximas PASO.